permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:43. Sí, muchas gracias por la generosa presencia. Distinguidos caballeros, don Fernando Mosquera, don Patricio Alarcón y Marco Flores, exministro de Economía, Fernando, economista también, y el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, entiendo que también en las ciencias económicas fueron su principal preocupación instructiva. Bueno, pero lo importante es comentarles de qué vamos a hablar los minutos que tenemos. Nos vamos a ir hasta las 10:10 de la mañana por las circunstancias de nuestro retraso, por una cantidad de elementos que se sumaron de manera imprevista. Bueno, de nuevo las leyes de herencia y la plusvalía. El presidente asegura que las enviará a la Asamblea y que es la disputa fundamental. De esta manera calificó lo que muchos sectores opinan que es una especie de capricho. Otros dicen que es un desquite del señor presidente. Él dice es un asunto ideológico. Y yo quiero que por lo menos este cambio estructural que busca equidad en las clases sociales y en la riqueza del país sea válido. Pero el presidente es como que está preparando un desenlace dramático y quiere que por lo menos esto quede como una huella de que él luchó por el cambio estructural en nuestro país. Yo lo entiendo así porque tuve la oportunidad de conocerle un buen tiempo en esta emisora y sé de sus pensamientos, sé de sus cosas buenas y también detecté sus cosas malas, como todo ser humano, ¿no? Tenemos de ambos lados. Pero el actual presidente de la República quiere esto. Y esta mañana a mí por lo menos me sorprendió. No es por necesidad, dice Pablo Lucio Paredes, que estuvo ahora. Esto no va 5 centavos a beneficiar a la liquidez de la caja fiscal. Esto es, pero tampoco es el 2% de la población que va a contribuir. Eso tampoco le vamos a creer porque no responde a una realidad. Esto agarra desde la clase media hacia arriba, ¿no? Pero bueno, ustedes están justamente para que nos hagan conocer cuáles son la verdad que ustedes han cultivado en los últimos días. ¿Ustedes imaginaban, le pregunto a Fernando, de que el señor presidente iba nuevamente a retomar esta lucha, esta que da él en llamar disputa fundamental? ¿Y con qué objeto lo hace? Sería bueno que nos comente. Gracias. Economista, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalo, un saludo a quienes tienen la gentileza de escucharnos en cualquier parte y a los caballeros que están en este panel. Posiblemente lo que yo voy a decir va a sorprender, porque la declaración del presidente a quien más le hace daño es a su propio partido. El heredero de una postulación futura recibirá el costo político de insistir en este tipo de proyectos. Recordemos cómo se originó en el mes de junio. Se originó esta declaratoria de la ley de herencias y de plusvalía después de que trataron de convencernos de que eliminar el subsidio del 40% para la sostenibilidad del fondo de pensiones era bueno, porque tenía exceso de liquidez el IES cuando el fondo previsional funciona de otra manera. ¿No es cierto? El financiamiento son empleadores, trabajadores, el Estado, así está diseñado el sistema, y eso se invierte para que cualquier seguro tenga reservas técnicas. Como los niveles de credibilidad bajaron, entonces me voy a poner el límite de mi modelo económico, ¿no es
cierto? Esa puede ser la decisión, suponemos, ¿no es cierto? Ujú. En este sentido también, el hecho de tomar una decisión de restar contribución al fondo de pensiones como un segundo golpe para pasar al fondo de salud es un nuevo atentado contra la sostenibilidad del seguro social. Eso también ha restado credibilidad y por lo tanto niveles de aceptación popular. Entonces, si yo me voy nuevamente a insistir en el proyecto, tiene la dificultad de que, y lo que ya sucedió en el mes de junio, julio del año pasado, mucha gente creyó que su liquidez empresarial o personal que lo tenía en el banco también iba a entrar en este paquete de la herencia, lo retiró. Y el sistema financiero acusó un notorio retiro de liquidez. Por lo tanto, los bancos tuvieron que ajustarse en concesión del crédito. Esa concesión del crédito deteriorada es menos empleo, por lo tanto, menos tributos. Entonces, esto tiene una repercusión directa en el presupuesto que si bien hay 6,000 millones de dólares menos en su financiamiento, se estima que la recaudación tributaria va a ser igual que el año que estamos terminando, que tuvimos una remisión de intereses y una serie de eventos externos. Entonces, si bien cualquier trigo es limosna, podría contribuir estos tributos en el corto plazo, el tema no es solamente ideológico, sino político. El asunto es que estamos viviendo un neokeynesialismo populista. Esa es la definición que podría adaptarse al modelo. ¿Cuál es el significado de esos tres Intervención nombres? del Estado. Esos tres nombres que usted los ha fusionado, ¿qué significado tienen? Neokeynesianismo populista. Es decir, que la intervención del Estado sea de tal magnitud en donde se deje de lado el tema técnico para privilegiar el tema político. Entonces, en ese sentido, esto funciona es cuando hay dinero, pero cuando no hay dinero tenemos las dificultades que estamos viviendo y que ya tiene su repercusión dramática en el sector de la construcción, donde la mayoría de proyectos se han paralizado, ya no hay quien demanda como alternativa de inversión, en vez de tener todo el dinero en el sistema financiero, la gente compraba una segunda vivienda en la playa, un departamento, una oficina, lo que sea, para tener no todo el dinero en el sistema financiero, por lo que nos pasó en el año 98. En ese sentido, ese es un dinamizador del empleo y que ha sufrido un notorio retroceso. Y en segundo lugar, el sector automotriz. Mire, es el mejor indicador de cómo la banca al restar el crédito, lo que ha hecho es que se deteriore en 35% el nivel de ventas y mucha gente de ese sector ha tenido que salir a la desocupación. Entonces, el tema es, se pretende con esta decisión afectar la futura candidatura de esta línea que hoy lidera la economía y la política ecuatoriana, con el propósito de que el próximo, que sea de otra posición política, tenga que ajustarse a una restricción económica terrible de administrar el país en un año electoral, que es el próximo, el 2016. Pero aquello mucha gente dirá que es perverso. ¿Usted qué opina, exministro Marco Flores? Buenos días, Gonzalo, y buenos días al resto de sus invitados. Un gusto estar aquí. Tal vez esto ocurra porque, como dice Martín Pallares, este es un país de silencios cómplices. Es inadmisible que un gobierno que al mes de octubre pasado ha gastado 262,000 millones de dólares, que es la última cifra disponible, tenga todavía el ánimo y tenga todavía la idea de nuevamente enviar al Congreso los proyectos de las leyes conocidas como leyes de herencia y la plusvalía. Primero habrá que ver qué es lo que va a hacer el Congreso, qué trámite le va a dar, porque si se asume que fue un retiro, tiene que esperar un año. Pero si el Congreso le da el trámite de la suspensión, puede tratarlo de manera inmediata. Es que le aclaró, perdone, economista, de que solamente retiraba transitoriamente, o utilizó esas palabras. Claro, pero hay que ver si es que legalmente se tiene asidero ese retiro temporal. En todo caso, habrá que ver qué trámite. Si hay una ley que le haga permisible. No la hay. Yo no lo he visto tampoco. No la hay, pero ¿Retira o retira? Pero como aquí todo puede pasar. Entonces, pero ¿cuál es el fondo del asunto? Estos son proyectos que no tienen sin duda alguna ningún trasfondo fiscal.
Ellos mismos dicen que aspiran reunir o recoger alrededor de 50 millones de dólares. Es decir, lo que costó el edificio del UNASUR. A mí me parece más bien que eso se inscribe dentro de en buena medida dentro de un populismo que maneja el gobierno. Este es el discurso para dividir a las clases en el Ecuador entre los que tienen algo y los que tienen poco o los que no tienen nada. Es decir, el típico discurso populista que deja de lado la razón y la lógica en la toma de decisiones para simplemente encauzar buena parte de sus acciones dentro del más craso populismo. Porque le va a causar un grave daño no solamente a la sociedad en su conjunto, sino también al gobierno. Nuevamente va a levantar el avispero. La gente no se va a quedar cruzada de brazos. Estos son proyectos de leyes altamente perjudiciales para la sociedad y para la gente, para todos en su conjunto, porque es un error mirar desde el punto de vista simplemente de las contribuciones que Juan, Pedro o Fermín pueden hacer. Hay que mirar desde el punto de vista del efecto que tiene, por ejemplo, en inversión extranjera directa y en inversión nacional directa. Ya la vez anterior se pudieron medir efectos verdaderamente perniciosos y negativos en lo que al plano nacional atañe. Es decir, esto es volver sobre lo mismo. ¿Y para qué vamos a hablar de la inversión extranjera directa internacional si no existe en el Ecuador? Cuando probablemente el principal ministro de este gobierno, que es el ministro de la, ¿cómo se llama?, de la coordinación económica, dijo en el llamado debate que la inversión extranjera en Chile ha sido perjudicial para Chile porque han sacado más plata a la que metieron. De paso vale decir, es cuestión de entrar al Instituto de Inversión Extranjera de Chile para darse cuenta que el impacto de la inversión extranjera en Chile justifica el 18% del PIB, ¿no? Genera mayores salarios, incorpora nueva mano de obra a salarios más altos, porque esa es una de las cosas que trae la inversión extranjera directa, incorpora tecnología, en fin, este no es el tema en este momento. Pero si alguien declara eso, y eso es admitido también por el presidente de la República, quiere decir que este es un gobierno que no le interesa en la práctica de los hechos, no en el discurso, que no le interesa la inversión extranjera directa. Y que al país le hace tanta falta, ¿no? Porque con lo que hay en el Ecuador simplemente no alcanza. No le va ni le viene Claro. las señales que emita con este género de medidas. Pero lo grave de todo esto Pero es en quién cambio, paga la perdone, factura. exministro, lo grave de todo esto, y tengo que decirlo por necesidad y por oficio, la dolarización está corriendo un riesgo terrible. Todo en la vida tiene un límite, ¿no? Todo en la vida tiene un límite. Hoy mismo se está hablando del timbre cambiario, que es decir, eliminar de la dolarización la estabilidad que tiene. Pero volviendo al tema, Gonzalo, cuando este tipo de declaraciones se hacen, también hay que preguntarse, es decir, voy a volver a enviar estos proyectos, hay que preguntarse aquí, ¿quién va a pagar la factura de todo este desbarajuste? Todos nosotros la estamos pagando. La estamos pagando con mayores impuestos. La estamos pagando con una deuda creciente de manera dramática. La deuda, sobre todo la deuda externa, crece de manera dramática. La estamos pagando con recursos que se sacan de la seguridad social, con bonos que se colocan en la seguridad social, con un banco central que financia la banca pública, llegó a financiar 5.000 millones de dólares de la banca pública con plata de la Reserva Monetaria, con unas cuentas fiscales que están verdaderamente obsoletas. Por ejemplo, en el mes de diciembre necesitan 3.000 millones de dólares. ¿Quién paga la factura de todo esto? Mire cómo está la economía en este momento. Después tenía el diluvio. Mire pero nosotros estamos dentro del diluvio. Mire el golpe que ha tenido en la actividad económica. Sectores afectados unos más que otros. El sector de la construcción, por ejemplo, es gravemente afectado, una fuente que genera tanto empleo. Y simplemente a modo de paréntesis, déjeme decir algo. Yo no estoy de acuerdo, respetuosamente para Fernando, él tiene razón en las cifras, pero lo que ha hecho el gobierno no es bajar 6.000 millones del presupuesto del Estado, eso no es verdad. Lo que hay que comparar es con el presupuesto del Estado que termina este año, ¿en cuánto está bajando el próximo año el presupuesto? No está bajando en nada. Claro. Y no está bajando en nada porque al final del año usted va a tener un presupuesto del Estado devengado de alrededor de, yo calculo, entre 30 a 31.000 millones. Y el del próximo año es 30.000 millones. Entonces, no existe, después de 263.000 millones de gasto, 263.000 millones de gasto, equivalen al doble de lo que gastaron los últimos gobiernos juntos. No existe razón
para que el Ecuador, después de haber tenido esa plata, ese dinero, se vea abocado a la situación que está abocado, sin tener 2 reales de fondos de reserva. El señor Morales, no porque lo haya hecho él, sino porque lo ha hecho Carlos Alberto Arce Catacora, que es el ministro de Economía, que es del London School of Economics. Tiene 15.000 millones en la reserva, pero esos 15.000 millones significan el 50% del PIB boliviano. Es decir, es bastante plata para Bolivia. Nosotros no tenemos. ¿Cómo justifica usted eso? Esto es impresentable. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Como no hay plata, como no se guardó plata, más impuestos, más deuda interna y externa. Y esa es la factura que estamos pagando. A eso le vamos a añadir la inestabilidad que en el orden social y en el orden político van a generar las enmiendas, los proyectos de ley nuevamente enviados sobre la plusvalía y las herencias. Me salió las enmiendas porque eso acaba de suceder. No, a eso le vamos a añadir este par de leyes que tanto daño causan a la economía. No es correcto, lo vuelvo a insistir, con esto termina, Gonzalo, no es correcto mirar a estos proyectos de ley desde el punto de vista del impacto directo sobre lo que se recauda y a quién se le recauda, que yo creo que esto tiene dedicatoria. Hay que mirar desde el punto de vista macro el efecto global en la economía, y ese es un efecto perverso. Da la impresión de que al final del día se dice, aquí se hace lo que yo digo. Viene la opinión, señoras y señores, del presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenido, Patricio Alarcón. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Gracias por el espacio, señores economistas. Buenos días. El gobierno no perdió la oportunidad durante el aniversario de Quito para poner en jaque al sector empresarial. Mientras debería mantener un discurso que atrae divisas, lo que hizo es seguir desincentivando la inversión. ¿A qué apunta entonces? Mire, debe ser algún cálculo político, calentamiento, enfriamiento, como ellos lo dicen, no tengo idea. Pero cuando se viene una crisis económica... Pero eso puede calentar las calles. Puede calentar las calles. O puede aproximarse un colapso de la economía, de la dolarización. Mire, todo lo que hace en este momento es antinatura. Mientras lo que tenemos que hacer es traer dinero, reinvertir el dinero de la gente que produce en este país, lo que hace el presidente con su discurso es desincentivar a la inversión y frenar la producción de este país. Y la búsqueda de equidad de la riqueza nacional la equidad no es un argumento... No es un argumento válido, porque la única manera de atraer equidad es por medio de inoportuno, y la única manera de generar equidad en este país es generando fuentes de trabajo por medio de la inversión. Y es tan fácil como el viejo dicho, al hombre no hay que regalarle el pescado, hay que enseñarle a pescar, mi querido Gonzalo. Mire, y cuando se viene una crisis económica, lo más importante para cualquier gobierno, con la ideología que tenga, es defender el empleo. Y ahora yo le pregunto, ¿cómo puede el gobierno amenazar con una ley de plusvalía, con una ley de herencia? Y especialmente vamos a la ley de plusvalía, que es el sector que más empleo genera en el país. Además es un sector social que no tiene recursos para buscar trabajo en otros sectores de la economía. Si deja de invertir la gente en un sector ya deprimido, lo que va a conseguir es el desempleo masivo, Gonzalo. ¿Y quién invierte en la construcción? Ya lo estuvo mencionando Fernando. Invierte en matrimonios, invierte en jubilados, retirados, migrantes. ¿Y por qué? Pues invierten para algunos para invertir, para tener su primer hogar, o para una fuente de rendimiento de ahorro. ¿Y qué hacen ante esta nueva amenaza? Guardan su dinero. No lo colocan en el sistema, sino que lo guardan para un buen día, y este dinero se vuelve ocioso y no genera absolutamente nada para la economía. Y en la inversión, una economía dolarizada no puede sobrevivir sin el ingreso de dólares. ¿Y cómo ingresan divisas al país? Por las exportaciones, vía remesas, vía inversión local y extranjera. ¿Y a quién le interesa invertir en un país que está por aprobarse una ley de herencia y una ley de plusvalía que dejan, y además no sabemos qué ley va a aprobar, la primera del 77,5, la segunda del 47,5, ¿a quién le interesa invertir para dejar su dinero a un Estado que se lo gasta todo, Gonzalo? Al exportador no le interesa crecer, al migrante no le interesa repatriar sus ingresos, al inversionista no le interesa reinvertir o traer sus divisas. Ningún país, Gonzalo, puede crecer sin la inversión local y extranjera.
Y ningún país puede crecer sin seguridad jurídica y reglas claras. El dinero que pudiese llegar o estaría produciendo en nuestra economía se va a otros países. Y estaban hablando hace un rato, mire, la inversión extranjera directa, y comparemos el año en el 2014, claro ejemplo que lo hemos mencionado varias veces. En el año 2014, la inversión extranjera directa que llegó al Ecuador fue de 700 millones de dólares. ¿Sabe cuánto invirtieron los ecuatorianos en el Perú en el 2014? 800 millones de dólares. Y no es seguro que el gobierno realmente ni siquiera quiera aprobar estas leyes. Presenta, las archiva, las cambia, las vuelve a presentar y sigue el ritmo de lo que estuvimos hablando, lo que el gobierno llama los calentamientos o enfriamientos políticos. Dice el gobierno que no tiene intereses recaudatorios y que su interés es redistribuir la riqueza, distribuir la riqueza. ¿Y cómo se mejora esto? Es dándole más dinero en impuestos al Estado. ¿Sabe cuánto presupuestaron de ingresos para el 2016 vía impuestos? 15.500 millones de dólares. Así fue. ¿Y sabe cuánto van a recaudar este año? Alrededor de 14.400 millones de dólares. Entonces, con estos anuncios, con una economía que decrece, con tanto desempleo... Le da mucho porque ¿qué le digo? ¿Cuál es la lógica? Obvio, con una economía que camina más lento que un pato por falta de combustible, no creo que la señorita directora del Servicio de Rentas Internas aspire a 14,000 millones. No, pues es imposible. Está equivocadísima, ¿no? No lo va a lograr. Lo que debería en este momento hacer el Estado es dejar a un lado la política y la politiquería y pedir ayuda a todos los sectores de la sociedad. Hoy el WTI amaneció en menos de $37 el precio por barril, pues ya rompió una barrera importantísimo. ¿Qué vamos a hacer si sigue bajando el precio del crudo? Entonces, la única manera para que el país salga adelante durante el 2016 va a ser que frenar este tipo de anuncios, pedir ayuda a diferentes sectores, financiar de mejor manera el presupuesto, bajar el gasto y las tasas de desempleo. Y usted se pone a ver... Y siga el endeudamiento agresivo por supuesto, porque no tenemos otra fuente de ingresos y dependimos tanto tiempo del petróleo y ahora ya no tenemos suficiente producción para poder... Creo que los sobresueldos de final de año no están todavía financiados. Y eso es complicadísimo. Así es. Aunque el presidente diga lo contrario. Bueno, hay un problemazo. Richard Martínez, y le pido atención a la audiencia, él es el nuevo presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El señor Martínez ha hecho la siguiente revelación. Según una encuesta de último tiempo, ¿no?, a 164 empresas es la encuesta que se ha formulado. Es una muestra bastante grande en tratándose de empresas. El 71% de las 164 empresas redujo la inversión, redujo la inversión del 2015 por la situación política y la incertidumbre normativa. ¿A cuánto tiene usted registrado esto creo que es el desempleo? Y el subempleo. Bueno, a septiembre de 2015 es 53.49% de la población económicamente activa. Más de la mitad. Es decir, más de la mitad de ecuatorianos no tienen trabajo en el sector formal. Y simplemente para tener un punto de referencia, a diciembre del 2012 la tasa de subempleo y desempleo era 44.6, ahora es 53.49. Y no se toma en cuenta el empleo inadecuado. Aquí está. Es que el empleo inadecuado es el subempleo. Lo que pasa es que cambiaron de nombre. Lo que no se toma en cuenta aquí es el desempleo en el sector rural, porque las estadísticas del ENEC son para el sector urbano. Si se toma en cuenta el sector rural, el desempleo y subempleo juntos superan el 63% de la población económicamente activa. Sí, y si usted ve un dato simple, apenas el 41% de la población económicamente activa está afiliada al IES. Eso es trabajo formal, nada más que eso. Entonces, es decir, de cada 4 ecuatorianos, 3 tienen un empleo de segunda categoría. De cada 10 Casi 3 tienen, y solo 1 tiene un empleo adecuado.
Pero verá, sobre lo que dijo hace un rato Fernando Marco, Mosquera. hace un momento sobre, si bien de 36,000 millones que fue la proforma del 2015, en el 2015 tenemos, para el 2016 apenas 30,000, lo que se gasta en burocracia se mantiene. ¿Por qué razón? Por la decisión política de no reducir el Estado, porque si es que eso se produciría, muchos de sus colaboradores se convertirían políticamente en contrarios. Entonces, en ese sentido, hay que mantener ese gasto. Pero tenemos que analizar sobre el tema. ¿Ese es el temor que asiste al presidente para Probablemente. mantenerle? Estamos simplemente dando una opinión de probabilidades de lo que uno puede ver de las cifras oficiales. Pero yo quiero referirme a un tema muy pequeño sobre ley de herencias y plusvalía. Tenemos que ver cómo viene la nueva versión. Recuerden ustedes que la salida de 2 altos funcionarios del gobierno que trataba de mantener una relación adecuada con el sector privado, el sector empresarial, tuvieron que dejar justamente por esa intención y que fue cuestionada posiblemente por una parte radical, la economista Celi y también el señor Pavel Muñoz, que tuvieron que retirarse, dar un paso al costado, justamente porque ellos eran los que impulsaban ese acuerdo y especialmente revalorizar la palabra del presidente en los acuerdos que ellos habían mantenido con el sector productivo. Como alternativa, si el Estado ya no puede invertir, el sector productivo era el que tenía que intervenir. Entonces hay que ver cómo viene la nueva versión de estos 2 proyectos, porque el señor presidente en la presentación de su palabra en el aniversario de la ciudad manifestó que nadie le ha demostrado que la ley de herencias y plusvalía afecta a la clase media y únicamente al 2% de la población. Eso no es cierto. Usted recordará, Gonzalo, que un representante del sector de la construcción, aquí donde estamos, lo demostró con una vivienda de 120,000 dólares que sí tenía que pagar un impuesto fuerte por este tipo de tributo. Entonces, hay personas de los gremios, como el doctor Alarcón aquí, de las universidades, del sector de investigación, que sí le podrían demostrar al señor presidente que no es que afecta solo al 2%, sino a un buen sector de la clase media. Si nosotros, en un modelo keynesiano populista, que es lo que estamos viviendo, cuando hay un problema como el que tenemos, hay que bajar los impuestos, pues. Esa es la receta keynesiana. No hay que aumentar los impuestos, y esto, quiera o no, por más de que sea marginal, es incrementar impuestos, pero especialmente lo que decía Marco Flores hace un momento, la incertidumbre del sector en no poder hacer inversiones. Entonces, si nosotros comparamos con un accidentado, que es la economía ecuatoriana, y que necesita una transfusión de sangre, el rato que llega al hospital le estamos extrayendo sangre, se va a morir más rápido. Entonces, simplemente la economía es bueno lógica, el ejemplo. es lógica, y por lo tanto es necesario que con este tipo de ejemplos la sociedad entienda que no es el camino adecuado este tipo de proyectos de ley que van a hacer mucho daño a la economía. Estamos y quedamos en deuda con la audiencia, así es que vamos a conversar para ver cuándo nos volvemos a reunir. Muchísimas gracias, exministro Marco Flores, muchas gracias, señor economista, y muchas gracias, señor presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, hasta mañana.